Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Recientemente estuve expuesto a un contenido de artes marciales mixtas, en un deporte de contacto. Específicamente hablo de la promotora UFC, que es quizás la promotora más grande y respetada de la historia de las artes marciales mixtas. Y esto no es un debate para abrir, no quiero abrir un debate aquí de si los cristianos deberían ver este tipo de deporte y apoyarlo. No eso, simplemente quiero hablar de algo que pude ver y que pude escuchar y que da pie forzado, sirve de plataforma para este podcast. Sucede que estuve viendo una pelea donde el luchador se llamaba Charles Oliveira y Oliveira es un joven de Brasil que lleva 11 años dentro de la UFC y ganó el campeonato este fin de semana pasado en la división en la que él lucha dentro de esa promotora. Y cuando él ganó, todo el mundo estaba súper contento y por supuesto nadie más que él. Él estaba súper feliz, súper contento y fue una alegría que contagió al mundo entero, al mundo, claro, de las personas que siguen las artes marciales mixtas. El hombre ganó, detuvieron la pelea, saltó la cerca del octágono, se acercó a Joe Rogan, que es el comentarista y el dueño del podcast más grande de la historia, a quien Spotify recientemente le dio 100 millones por la exclusividad de su podcast, una cosa impresionante. Joe Rogan es comentarista de la UFC. El joven salta, se acerca a donde está Joe Rogan, Daniel Cormier y comienza a hablar con ellos. Luego se va por el medio del público. El hombre estaba súper contento y, como antes dije, todo el mundo se contagió con la alegría de este hombre. Ahora, ¿por qué todo el mundo estaba tan contento por la victoria de este hombre que no siempre fue un hombre sobresaliente en el aspecto de que lleva 11 años dentro de la compañía y no tiene un super récord? Pero justamente eso es lo que ha hecho que todo el mundo esté tan maravillado, no porque no le tenían fe, sino porque han visto un Charles Oliveira que ha ido en superación, que ha ido creciendo, evolucionando, mejorando cada día más en su técnica, un muchacho que es muy bueno en la lucha en el suelo. Y de momento se convierte en campeón del mundo en su división dentro de la promotora más grande que hay y que ha existido en la historia de las artes marciales mixtas. Pues imagínate, está todo el mundo impactado. Y esto me hizo recordar algo, porque la razón de que todo el mundo está contento es por su historia. Él viene de la parte más pobre de Brasil. Y saber que era un muchacho tan pobre, que no tenía nada y que ahora está en la cima de su sueño, ¿no? De lo que él quería lograr, pues esto contagió a todo el mundo con alegría. Y esto me hizo recordar las palabras de un comentarista, si mi mente no me es infiel, fue un comentarista del deporte de boxeo, pero el comentarista estaba haciendo referencia no solamente al boxeo, sino a todos los deportes de contacto. Y el comentarista dijo que, claro, quizás siendo más enfático en el boxeo, que era el deporte de los pobres, que el boxeo o las artes marciales mixtas son deportes de pobres. Y algunos de ustedes pensarán, bueno, pero la mayoría de esos peleadores son multimillonarios. Claro, son multimillonarios hoy, pero no entraron al deporte siendo multimillonarios. Y la razón por la que el comentarista decía que es un deporte de pobres, porque quizás el mejor boxeador defensivo de la historia sea Floyd Mayweather, y su historia es una historia de superación, un hombre que viene de la pobreza, de lo más bajo, y hoy en día es un hombre muy rico, es el boxeador que históricamente más dinero ha generado, y así sucesivamente. La enorme mayoría de estos grandes boxeadores o peleadores de las artes marciales mixtas vienen de una situación de pobreza. Y de ahí es que nace esa frase de que estos son los deportes de los pobres o el deporte de los pobres. Y ellos dicen que los ricos no tienen por qué pelear. Y ellos lo que convierten es, hablando del comentarista y los que piensan de esta forma, ellos lo que dicen es que los pobres convierten su pobreza, su situación, en una razón
que es muy significativa para ellos, es algo muy significativo más que para un rico que quizás entra a un cuadrilátero, un cuadrilátero a pelear quizás por ego, por fama, tratando de alcanzar ser sobresaliente, mientras que el otro está tratando de luchar por darle de comer a su familia. Entonces, cuando usted pone eso en balanza, claro, el pobre tiene más razones, o quizás las razones del pobre suelen ser más pesadas, tienen más peso. Y de momento, cuando estaban hablando de que este es el deporte de los pobres y cómo los pobres pueden alcanzar tanto éxito porque tienen una motivación genuina que es muy pura, es muy limpia, que es poder salir de la pobreza, poder avanzar en la vida, poder crecer, poder progresar, darle de comer a mi familia y echarla hacia adelante. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué José Luis está hablando de esto? Bueno, le voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Porque justamente luego de que pierden el hambre y luego de que alcanzan toda la riqueza y luego que tienen todo eso, muchos de ellos, o la enorme mayoría de ellos, con las excepciones de un Floyd Mayweather, ¿no? Siempre hay personas que son una excepción. En las artes marciales mixtas, pues un Kamaru Usman, ¿ves? Son excepciones, un Khabib, son excepciones. Pero la enorme mayoría de ellos, después que pierden el hambre, muchos de ellos se vuelven indisciplinados, muchos de ellos ya no entrenan como antes lo hacían, ya no son tan duros, no son tan fuertes, porque quizás ya no tienen la misma motivación cuando suben al ring que la que tenían cuando comenzaron a subirse a un ring o a un octágono. Y el cambio de motivación, de enfoque, lo que los impulsaba, lo que los movía, eso hace que terminen perdiendo y que al fin y al cabo, al final de sus días, terminan arruinando su legado porque perdieron el hambre. Y cuando yo pienso en el deporte de los pobres y por qué los pobres siempre tienen una gran razón para luchar y los ricos no la tienen, como dicen los comentaristas, no son palabras mías, son de los comentaristas de estos deportes, me llevó a mí a la conclusión de que es justamente lo que nos sucede a nosotros los cristianos. Porque yo, en vez de llamar esto el deporte de los pobres, ser cristiano, si lo pudiéramos poner dentro de rama de deportes, sería el deporte de los perdonados. Porque si hay algo que nos impulsa a nosotros, o que nos debería impulsar a nosotros a caminar cada día, a proseguir hacia adelante, es la satisfacción y el agradecimiento por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué nos humillamos ante Jesús y le pedimos perdón? Porque un día fuimos redarguidos de nuestros pecados. Y una vez fuimos redarguidos de nuestros pecados, nos humillamos para poder ser redimidos de ellos, para poder alcanzar redención en la sangre de Cristo. Y desde ese día empezamos a vivir una etapa de primer amor que es sostenida por ese agradecimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que nos perdonó, de lo que Él nos ha entregado en la cruz del Calvario, por sobre todo lo que es material, la salvación de nuestras almas, la purificación de nuestras vidas. Nos libró de la muerte eterna, pero más que librarnos de la muerte eterna, nos dio la vida eterna, y eso es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando, al igual que un boxeador o al igual que un artista marcial, ¿no?, de las artes marciales mixtas, pierde el hambre y de momento ya su motivación al subir al cuadrilátero no es la misma y comienza a perder y a perder porque se vuelve indisciplinado? Pero el problema está en que ya no está subiendo con la misma motivación porque ya no la tiene y por ende antes esa motivación era lo que lo sostenía siendo tan efectivo, lo mantenían en la clase élite y de momento caen de una manera abrumadora, arruinando su legado porque perdieron precisamente el hambre. Ahora, es justamente lo que nos sucede a nosotros cuando olvidamos y perdemos ese agradecimiento y olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Nos acostumbramos tanto a escuchar tanto sermón de que Él murió por nuestros pecados, que Él nos lavó con su sangre, que Él nos redimió a nosotros. Ya estamos tan acostumbrados a eso que quizás ya ni siquiera somos conscientes de que cada día necesitamos de su perdón. Sí, o sea, yo sé que todos los días pedimos perdón por nuestros pecados, pero realmente nos sentimos tan redarguidos como aquella primera vez o
mejor aún, nos sentimos tan agradecidos como aquella primera vez por el perdón de nuestros pecados, o ya perdimos ese hambre. Porque si perdemos ese hambre, puede que nos volvamos indisciplinados. Y puede que esa falta de disciplina nos haga perder varias batallas. Puede que esa falta de disciplina nos haga perder la mayor batalla, que es contra nosotros mismos. La batalla contra la carne, contra nuestros deseos. Porque olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa hambre que tenía nuestra alma, que era insaciable, que nadie podía saciar, Cristo nos dio de comer, nos dio de beber con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y sosteniendo la analogía con estos peleadores, ¿qué nos sucede a nosotros? Al igual que a ellos cuando pierden el hambre, si nosotros perdemos el agradecimiento, esa noción de que cada día, o sea, fuimos perdonados por Cristo Jesús, cuando no lo merecíamos. Basta con solamente hoy hacer retrospección y recordar lo que fuimos, lo que hicimos, incluso lo que somos. Por eso me fascinan las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores. O sea, no es que lo aceptamos y dejamos de ser pecadores, no. Ahora somos pecadores perdonados, que volvemos a fallar y seguimos aferrados a la gracia, seguimos aferrados al Señor. Claro, ya no somos personas que pecan deliberadamente, que pecamos deliberadamente, no somos personas que vivimos esclavizados del pecado, luchamos contra el pecado todos los días y fallamos en nuestra lucha, en la lucha de todo ser humano, pero no vivimos esclavizados de ese pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de esto? ¿Qué pasa cuando perdemos el hambre? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos que Jesús nos perdonó? ¿Qué es lo que nos sucede? Lo mismo que le sucede a estos grandes deportistas. Y yo no pretendo ser muy extenso, solamente quería hacer esto. Quería regresar acá después de un tiempo que estuve desconectado por varias razones que más adelante voy a estar contando. Luego de estar desconectado, quería hablar de esto que tanto me impactó. Si esa motivación sostiene a estos grandes deportistas luchando de la manera más literal posible, con todas las situaciones de la vida, con todo el que se tuvieron que enfrentar en el octágono cuadrilátero para poder llevar a sus familias a lo próximo, a un próximo escalón, a una mejor condición de vida. ¿Acaso no es lo mismo con nosotros cuando vivimos con ese agradecimiento, esa gratitud hacia Jesús? Nosotros somos esclavos por amor, porque estamos agradecidos de Jesús. Estamos aferrados a la cruz, sometidos a Cristo, porque vivimos agradecidos de Él. ¿Qué pasa cuando perdemos ese agradecimiento? Perdemos el hambre y nos volvemos indisciplinados, nos salimos de su cobertura y empezamos a perder batalla. Nos ayude el Señor a que podamos vivir cada día de nuestra vida enfocados y que nunca perdamos, como el deportista que pierda ese hambre, que nosotros nunca perdamos ese agradecimiento. Dios te bendiga.